Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. El día de hoy tenemos a tres compañeras, a Sandra Montes Mora, Adriana Marcela Salazar y quienes habla Diana Cañar, las cuales vamos a hablar sobre un tema interesante sobre ciudad y también sobre algunas, digamos, fundamentos que son importantes como la tecnología y también como algo que tiene que ver con la frontera y la educación. Es importante para nosotros hablar también y tener en cuenta que somos tres patojas o tres ciudadanas de la ciudad de Popayán, en la cual este tema, pues, en sí nos tiene mucho que ver sobre nuestra ciudad y también queremos como meter un poco ese espacio para poder hablar sobre lo que acontece en nuestra ciudad y más que todo teniendo en cuenta en el auge político en el que nos encontramos actualmente a tan solo 19 días de las votaciones. El día de hoy vamos a iniciar con un conversatorio de manera natural y pues muy fluida entre nosotras, en la cual vamos a empezar con una pregunta que va a abrir como el panorama para que podamos participar cada uno de nuestros puntos de vista y de una manera que sea muy fluida. Y esperamos que ustedes pues se puedan identificar con alguna de las posturas que tenemos cada una de nuestras compañeras. La pregunta es, ¿cómo imagina la ciudad del futuro? Iniciamos con nuestra compañera Adriana Marcela, que nos va a dar su punto de vista. Muy buenas a todos. A ver, pues es una pregunta bastante interesante. Debo aceptarlo que frente a esta pregunta, cuando pues la vimos aquí planteadas dentro de nuestro trabajo, me pareció bastante interesante poder recurrir también a una visión un poco de una persona un poco más joven y me llamó bastante la atención. Cuando hago referencia a esa persona joven es justamente mi hija. Obviamente, pues ella no lo da desde el punto de vista que pronto nosotros, pues en este proceso formativo, pues lo estamos manejando, pero sí me parecía bastante interesante poder ver de cómo una adolescente, preadolescente de solo 13 años, a partir de lo que puede mirar en su día a día, pues puede pensar que es una ciudad del futuro. Cuando le pregunté a mi hija, ella me respondió algo que me pareció bien interesante porque, como les digo, independientemente de que ella no sabe cuál es la temática hacia donde nosotros enrutamos esta pregunta, pues me dio mucho pie para estructurar un concepto y darme cuenta que realmente, pues la visión que tenemos de manera muy general, pues es bien preocupante. Me dijo, mamá, pues yo me imagino la ciudad del futuro con mucha tecnología, con muchos más avances, pero hubo un pequeño detalle que me pareció importante cuando ella me habló, me dijo, mamá, pero socialmente no hay muchos avances y yo pienso que en el futuro va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, cuando me dio esa respuesta, le pregunté, le dije, ¿por qué me dices eso? Y me dijo justamente que ella creía que independientemente de, pues de todos los avances que hemos tenido en muchos campos, en la literatura, ella se metió por todos los campos, dijo, mamá, en la parte social, yo siento que todo está tan feo, que está tan mal, en sus palabras de inocencia, podríamos decirlo así. Entonces ahí es donde uno dice, si esa es la percepción de una niña de solo 13 años, que puede darnos este concepto a partir de lo que vivencia, pues en su entorno, de lo que puede ver a partir de la televisión, de las redes sociales. Entonces me puso el ejemplo de lo que estaba pasando en este momento en la guerra. Dijo, mamá, es que mira, se desató una guerra en Israel. Entonces empezó a hablarme de todo eso. Dijo, mamá, entonces, ¿qué nos va a esperar en el futuro? Dijo, a pesar de que han pasado muchas cosas y hemos avanzado en muchas cosas como sociedad, nos hemos disminuido mucho. Me pareció bastante interesante y bastante bonito ese punto de vista, porque uno creería, bueno, a tan corta edad de pronto esas cosas no importan porque ellos están como en un rol diferente, con un pensamiento diferente, pero no, eh, es una grata sorpresa saber que los chicos de hoy en día, pues puede ser también parte de su proceso formativo, ya están creando su propio concepto y están siendo críticos frente a eso, que ellos también ven esa deshumanización que hay. Entonces, sí, pues ella me respondía que había muchas cosas, muchos avances en muchos ámbitos, pero que en la parte social sí veía una fractura bastante grande.
Y justamente, pues es una opinión que comparto con ella, porque pienso lo mismo. Creo que desde nuestros campos académicos, pues aquí las tres compañeras somos docentes, ya sea orientadoras o de apoyo, pues en ese campo educativo hemos podido ver que hay avances digámoslo así, en ciertos criterios que tienen nuestros chicos, pero también logramos ver cómo hay ausencia de muchas cosas que tienen que ver con la parte humana, más que otra cosa. Y que justamente esto pues viene enmarcado de todo lo que ellos ven en redes sociales, de todo lo que hoy en día se comparte y que esa información está a la mano. Podríamos decir que antes una información pues se demoraba en llegar a nosotros porque no había tanta tecnología, pero ahora podemos ver la noticia prácticamente que en línea o en vivo. Entonces, como que la información nos está llegando tan instantáneamente y nos dejamos como llenar nuestra cabeza, nuestras ideas, que muchas veces lo hacen con el propósito de ejercer un poder en nosotros y que realmente pues lo están logrando. ¿Qué piensas, compañera Sandra? Bueno, pues interesante lo que acabas de compartir. Sin embargo, pues ahí me asalta una inquietud y es lo siguiente, es una postura muy urbanística, o sea, me explico. Estamos en la ubicación, me imagino que estudian en una ciudad, es urbana. ¿Qué pasa con la parte rural? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen accesibilidad al Internet? Sin embargo, se identifican en sus aulas que no quieren estudiar y no se quieren formar. Entonces mi pregunta, ¿estamos hablando realmente de que va a haber un futuro? ¿Una ciudad del futuro cuando realmente los muchachos no se están formando? Cuando están respondiendo simplemente a instintos y estímulos ambientales que no son controlados, que son muy facilistas y son fáciles de generar control. Cuando uno se conoce un contexto, cuando uno se conoce lo que se está viendo dentro y fuera de una institución educativa, sea urbana o rural, pues realmente se piensa uno que con todo lo que se evidencia, con una mirada simplemente sencilla de ver que en una tienda, en un kiosco que venden dulces, venden una droga o camuflan esa droga sin que los niños se den cuenta y están dañando y viciando la juventud. Otro vicio es la internet, otro vicio viene siendo los hogares disfuncionales, entonces realmente no sé si habrá futuro. Entonces, al pensar en eso, pues estamos ya hablando de mucha tecnología y no sé también si la tecnología sea positiva o negativa. Prácticamente de unas lecturas que estuvimos realizando, en donde se estaba hablando sobre esa fragmentación fronteriza, en donde antes se podría decir que en unos países que no tenían esa línea invisible que otros crearon a partir de un control, porque todos quieren poder. El día ya se está hablando hasta de que se tiene que comprar el agua, ya se está hablando de que ya el sol va a acabar con nosotros, que el cambio ambiental va a generar bastante polémica, ya hay guerras por X o Y motivo, y todos esos factores que prácticamente estresan a nuestra juventud, más lo que antes mencioné, vuelvo y pregunto, ¿habrá una ciudad? ¿Habrá futuro? ¿Tendremos juventud? ¿Y aquellos que tienen esta juventud son privilegiados o no? Interesante ese predicamento. Yo siempre he partido desde que la construcción de un futuro nace desde el aula y nace desde la poder dar, desde cómo se transmite un conocimiento, si desde una letra muerta o realmente desde un significativo. No sé si mi postura es radical, pero sí siento que nosotros al visibilizar las aulas, fuera de las aulas, interna dentro del colegio, fuera del colegio, realmente no se ve una comunidad o trabajo correlacionar entre sus pares, o sea, relación entre pares. Prácticamente se ve como un desafío, un reto a quién puede hacer y quién no puede hacer. Entonces, realmente no sé si estamos construyendo una sociedad. No sé, es un punto de vista que les quiero compartir, a pesar de que sé que debemos tener y somos docentes, debemos creer en lo que hacemos, pero también debemos mirar la realidad de lo que está pasando en el contexto actual. Y Ok, mira, compañeras, compañera, que justamente, bien. pues qué interesante lo que acabas de decir, porque hay un aporte de Castel que hace referencia a eso, o sea, él responde frente o sea, uno de los argumentos que él plantea cuando se habla de cultura urbana, él dice que eso es un mito, que la urbanización es un producto de la industrialización, así de sencillo, o sea, simplemente y llanamente esa urbanización surgió a partir de una necesidad, es una sociedad de consumo. Entonces,
cuál es la necesidad, qué se necesita, bueno, esto es lo que necesitan, tenga. Entonces ahí es como que se empieza a perder todo lo que es rural para convertirse y ampliarse esas zonas urbanas. ¿Qué piensas? Bien, bueno, compañeras, yo creo que pues como para terminar un poco con lo de la pregunta y pues dar mi punto de vista con respecto a cómo veo la ciudad del futuro, yo creo que desde mi punto personal y también desde el ambiente en el cual yo me encuentro y en el cual pues puedo decir que digamos, mi experiencia y los contextos en los cuales yo me muevo, yo no solo me muevo en la parte educativa, sino también en la parte tecnológica. ¿Qué es lo que yo he podido evitar? Creo que hemos tenido dificultades en la conexión. Adriana, y también con lo que mencionó la compañera Sandra. Me centro primero en mi ciudad, que como tal soy de la ciudad. Como yo le evidencio, siendo empoderada, pues políticamente, pues también por los jóvenes. ¿Y por qué por los jóvenes? Porque nosotros, de cierta manera, quizás no estamos como permeados por esa política tradicional que viene como tal haciéndole tanto daño a nuestra ciudad, en el cual se ve una corrupción terriblemente por muchísimas cosas que vienen siendo como, pues como una vienen siendo como unas políticas tradicionales que han hecho tanto daño porque se roban recursos y demás. Entre ellos ha sido afectada la educación no solo de la parte rural dispersa de Popayán, sino también obviamente la urbana, en donde los recursos llegan más a un lugar que a otro, dependiendo cuál sea como el estatus en el cual se encuentre cada institución educativa. Y no solo de eso, porque nosotros encontramos que en la ciudad, al recorrer las calles y al ver cada punto de la ciudad, vemos desigualdad absoluta y olvido total por algunos sectores. Y solo se hacen presente en las épocas de campaña como actualmente se observa. Cuando hablamos de tecnología, siento que ahora me traslado a la parte de mi campo de acción en donde yo trabajo, que es en la parte rural dispersa de Cajibío, en el cual estamos viendo algo que no es ajeno a lo que, pues digamos, a lo que también estuvimos como documentándonos para poder ver, que es el podcast que también nos dieron sobre la parte de Juárez, en la que entrevistaban a una chica que mencionaba cómo era el tiempo de antes al tiempo de ahora, y observamos que ella mencionaba algo sobre la guerra. Actualmente, en el contexto en donde yo me encuentro, estamos volviendo al tiempo de guerra por los frentes armados de las FARC, que están haciendo presencia en algunas instituciones educativas y lo cual está generando temor y desasosiego en algunas de las poblaciones o las veredas dentro de Cajibío. Entonces, siento que en ocasiones la ciudad del futuro, no solo hablando de Popayán, o sea, es como un avance y un desavance. Y siento que esto, pues, en relación a un tema importante que nunca se me va a olvidar de, digamos, que vimos con el profe Johan Nieto sobre el contrato social, en el cual hablaba sobre el poder, en donde se decía que de cierta manera el contrato social lo que hacía era que la persona estaba limitada a su libertad y en donde mandaban unos más que otros para poder dominar como a esas poblaciones que tenían que tener que aceptar como unas leyes. De lo contrario, pues obviamente no se podía dejar el ser libre como tal. Por otro lado, digamos que hablando sobre el aspecto de la tecnología, siento que es fundamental para las ciudades del futuro. O sea, ya no es, digamos, ya no es desconocido para nadie que las tecnologías tienen un gran impacto, no solo a nivel organizacional para las empresas y hacer más visible un producto para vender en el momento de publicitarlo en cualquiera de las redes sociales y en las que más se muevan, porque eso no puede ser algo que la gente lo pueda negar, porque realmente es un auge y es un boom actualmente para los jóvenes y para las nuevas generaciones. Y siento que algunos lugares pues de Colombia, podría decirse, están tan alejadas de este tipo de cosas y hay como una desigualdad y que por eso hay crecimiento en unos sectores más que otros y de cierta manera Colombia ante otros países se está quedando atrás en el desarrollo porque es como si el gobierno no hiciera como ese esfuerzo para llegar hasta los últimos rincones porque es como que llego hasta aquí y hasta ahí ya no más. Entre ellos, por ejemplo, las aulas STEAM, que este año
han impactado a algunos lugares y no a todos, porque lastimosamente los más lejanos no han sido como tal permeados por ese gran beneficio para los niños, en donde hay pues obviamente mecatrónica, hay cosas que de sistematización, de grandes cosas que pueden hacer los niños como un tablero inteligente o una impresora digital en donde se pueden crear cosas en 3D y que son cosas nuevas que nunca se ha visto y realmente nuevas hasta para nosotros porque no hemos tenido la oportunidad de interactuar con este tipo de instrumentos que serían un gran cambio para una ciudad del futuro. Bueno, teniendo en cuenta como eso, es importante que podamos dar como pie a la siguiente como interrogante que también se encontraba dentro de este pues trabajo. Y la siguiente pregunta era, ¿cuáles serán las relaciones en torno a lo educativo que imaginan esa ciudad? Pensado en una sociedad red en la que la idea de frontera se complejiza. A partir de eso, pues vamos a escuchar nuevamente, pues en orden a nuestras compañeras Adriana, Sandra y por último mi persona, para dar ya finalmente el cierre a este conversatorio tan ameno que hemos tenido con las compañeras. Bueno, pues justamente frente al planteamiento, creería yo que la parte educativa es como la herramienta, la herramienta idónea que va a permitir que haya un futuro para las ciudades, creería yo, o sea, y muy en concordancia con lo que dicen las compañeras. Es la educación la que nos va a permitir justamente pues a nosotros poder formar y poder aprovechar esa parte tecnológica en pro y no en contra. O sea, en ningún momento, pues, cuando hablo que el hecho de que tengamos más herramientas tecnológicas sea algo negativo, no porque la tecnología está y llegó para quedarse. Justamente, pues, después de una pandemia aprendimos que hay muchas cosas que se pueden hacer y de manera positiva, pues esto no nos va a beneficiar, pero también está en la manera como nosotros lo vamos a manejar. Entonces, hay que tener en cuenta también que por lo menos la parte de las fronteras, pues se va a complejizar. Cuando hablábamos de ese podcast, Una ciudad en dos, pues justamente eh, ese hecho que marcó esa masacre que se dio en El Paso, justamente pues marcó un antes y un después, porque de alguna manera ese hecho pues tenía un mensaje oculto. No fue simplemente un ataque así por así, no, sino que detrás de ello tenía un mensaje que era hacer visible esa frontera que siempre había existido, pero que hasta el momento, pues como decía Victoria, pues la chica que daba pues su punto de vista y contaba la historia, decía, antes era muy normal poder pasar de aquí a allá y no nos demorábamos nada, podíamos ir a comer un helado y volver y no se nos derretía. Digo, ya después de todo eso, las cosas se complejizaron, ya había que hacer horas de filas para poder pasar, ya era mucho más restringido, había alambres de púas, o sea, muchísimas cosas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esos hechos tenían un propósito y era simplemente decirles, bueno, ustedes que son hispanos, váyanse de aquí, ustedes no caben dentro de Estados Unidos, cuando era una cultura que había crecido tanto la gente de Juárez como la gente de Texas, Estados Unidos, en una misma cultura, o sea, que esa frontera simplemente la quisieron hacer visible y que para ellos fue difícil, fue un choque cultural bastante grande porque para ellos eran una sola ciudad y a partir de eso simplemente se dividió en dos, no porque ellos quisieran, sino a partir de ese mensaje. Y eso fue un mensaje no solamente para ellos, sino para todos. ¿Y se dio a raíz de qué? Pues de que justamente de que Juárez empezó a sufrir unos hechos de violencia pues graves, hubo mucho narcotráfico, entonces ya sintieron que, bueno, ustedes no nos sirven, nosotros no queremos porque la gente de Juárez es peligrosa, y si nos ponemos a ver, eso mismo pasa hasta con nosotros los colombianos, o sea, nos cierran las puertas en muchas partes porque simplemente ya tenemos en nuestra frente un marcado de que Colombia es guerra, que Colombia es narcotráfico, entonces ya estamos tachados por eso y en muchas partes nos van a cerrar las puertas, entonces no es nada ajeno. Entonces realmente la única forma de poder hacer que esas fronteras
que ya existen, porque ya existen y que a medida que va pasando el tiempo van a ser mucho más visibles y se va a complejizar, pues como decía la misma pregunta, pues es a través del proceso educativo. O sea, aprovechar las TICs, aprovechar esas herramientas tecnológicas para formar y educar frente a eso. Porque, por ejemplo, los colombianos no somos solamente guerra, no somos solamente narcotráfico, tenemos muchas más culturas. Entonces, pues no sé qué piensa mi compañera Sandra de eso. Pues yo simplemente digo, me parece chévere, pero la verdad yo siempre he dicho que cuando el control viene solamente se necesita generar un pequeño detalle. Dos personas que se encuentran y están funcionando muy bien y otra persona que quiera dividir para poder ganar en esa división, pues simplemente hace un comentario indebido y genera la ruptura. Eso puede pasar en dos países. Simplemente levantaron una línea invisible a la cual ellos llaman límites y fronteras para generar control. ¿Y qué hace? Sí, yo estoy de acuerdo que la tecnología es pertinente, oportuna, necesaria, todo lo que ustedes quieran desde las áreas, pero si ustedes analizan muy bien, y es una postura que siempre he tenido, es que me caso con una idea que dijiste ahí, que si son bien utilizadas en un contexto, pues funciona. Pero cual la verdad no hay un seguimiento por parte de los núcleos familiares, lo que genera realmente es una codependencia de un ser no pensante, porque envían y crean tecnología solamente para generar distracción y no pensar, y prácticamente generar aislamiento. Y una persona que no se comunica no se entera, y al no enterarse, pues tampoco entiende y comprende lo que está pasando alrededor, y es una persona fácil de controlar. Entonces, yo siempre he dicho que hay que tener mucha prudencia. Ese sería mi aporte. Bien, compañera. Bueno, yo creo que pues como para dar un poco ya de cierre pues como a lo que han aportado las compañeras, pues digamos que yo lo que observo es que voy a empezar como de atrás para adelante con la pregunta porque habla de que la idea de una frontera se complejiza. Yo lo tomo como que cuando menciona de que la idea de frontera se complejiza es no solo verlo como lo observamos en el material que tuvimos sobre el podcast que tuvimos la oportunidad de escuchar, eh, lo veo como que cuando hablamos de una frontera, o sea, frontera no necesariamente hace referencia a eso que está ahí, sino que frontera puede ser cualquier cosa que se esté obstaculizando para conseguir realmente el objetivo a lo que todos queremos alcanzar. Y en este caso, yo creo que tanto mi compañera Sandra como Adriana y como todos los que estamos dentro del curso, tenemos como la intención de que la educación y no solo lo que tiene que ver con educación mejore, sino lo que tiene que ver con educación inclusiva con estos chicos que en muchas ocasiones, a pesar de que en el papel, en las leyes, se en muchas cosas a nivel legal en donde ellos ya son sujetos de derechos, observamos que realmente no se cumple a cabalidad porque las barreras que existen son muchísimas y son muy pocos los que quieren como tal involucrarse con este nuevo, digamos, movimiento que es como tal la educación inclusiva. Cuando yo observo una frontera, observo fronteras tanto actitudinales, yo observo inmediatamente barreras porque es como eso que, ese muro grande que nos ponen y que a veces es tan difícil como permear, no solo como orientadores escolares, sino como docentes de apoyo, porque en ocasiones nos hemos sentido cansados al tratar de combatir y de como de realmente entrar como en un conflicto con las personas, también con padres de familias y con la sociedad, en donde observan de que tener un estudiante con un tipo o con, digamos, con un tipo de patología o algo que de pronto para ellos los hace diferentes, es como dañar la educación de sus hijos que entre comillas son normales porque es lamentablemente esa forma de comunicación no la hemos podido pues hacer caer y llevar abajo porque es algo cultural y llegar a cambiar cultura es algo complejo porque eso como tal tiene que ver mucho con conciencia y para eso debe haber un proceso que pues tan solo lleva unos cuantos años desde que se implementó el decreto 1421. Entonces, siento que como la relación en torno a lo educativo y como imagino la ciudad, ya pues teniendo en cuenta como toda esta parte
de una sociedad en red, no solo hablando de la parte tecnológica, es como tratando de emplear como algo que impacte. Y eso es a lo que nosotros estamos tratando de crear en este espacio, algo innovador que realmente pueda dejar un instrumento, un implemento que genere una transformación y que sea como un movilizador para que esas barreras, esas fronteras se vengan abajo y realmente la parte educativa salga a flote en una sociedad de red, porque así es como yo lo observo y así fue como, digamos, yo miré esa pregunta más allá de lo que tenía que ver como con el material que estábamos hablando. Siento que eso es lo que tiene que ver mucho con una ciudad del futuro y una sociedad en red. Totalmente de acuerdo, compañera, y creo que ya para concluir, hemos tenido diferentes puntos de vista, pero hay algo que me parece bien interesante y es algo que las tres acabamos de decir, ya estando muy atentas, y siempre lo hemos manejado durante todo el curso, en nuestra electiva, hemos manejado siempre eso, que la parte educativa es la pieza fundamental y que la parte educativa es la que hay que fortalecer para poder realmente llegar a donde queremos llegar, a la eliminación de barreras, como decía la compañera. Cuando se habla de fronteras, no solamente son las fronteras entre ciudades, entre países, no, sino las fronteras son esos límites, y límites hay muchos, pero solamente desde unos buenos procesos educativos, y creo que la gran conclusión a la cual pues podemos las tres llegar, es que a través de buenos procesos educativos es que podemos salir adelante, ya sea independientemente de la postura que cada una tengamos, la educación es la salida y por eso siempre lo hemos enfatizado en nuestros trabajos, en nuestros ensayos, que la educación es la pieza fundamental y la que nos va a permitir realmente minimizar todos esos límites y dentro de ese proceso educativo, pues hacerlo un poco más humano. Creo que esa es como la gran conclusión. Y más aún cuando hablamos de todo esto que hace referencia a procesos de inclusión. Creo que esa es la gran invitación el día de hoy, pues a que a partir de un trabajo muy personal, muy individual, independientemente de la postura que cada una tengamos, pues ya es un trabajo muy individual y desde ese proceso transformador que cada uno hagamos, vamos a aportar en lo que queremos, que es esa ciudad del futuro, teniendo en cuenta justamente eso, que sí vamos a tener una ciudad del futuro y que tenemos la esperanza que vamos a tener una ciudad del futuro como la soñamos y con esas fronteras que aunque se complejizan, pues que van a ser fronteras que poco a poco, desde las habilidades humanas que tenemos, podemos ir derribando. Muy bien, compañeras, yo creo que vamos finalizando y damos gracias a todos los que estuvieron muy pendientes y nos dieron la oportunidad de escucharnos, los puntos de vista que tuvimos nosotras con respecto a este tema tan importante y que como tal está haciendo concluir esta gran materia y esta gran área que nos permite a nosotros ver como tal un tema tan importante y tan álgido como lo es ciudad desde diferentes puntos de vista. Entonces agradecemos a todos los que estuvieron pendientes. Gracias a nuestras compañeras por participar y esperamos que nos veamos en un siguiente encuentro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.